Muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Natalia Guillot Gómez, estudiante de Economía de primer semestre, y hoy les vengo a contar la historia reciente de Colombia, un país que en menos de 25 años pasó de estar al borde del colapso a convertirse en una democracia viva, ruidosa y en constante movimiento. Vamos a repasar juntos temas de política, economía y sociedad, y les prometo que habrá datos que no se esperaban. La presentación tiene 4 grandes paradas. Primero, el escenario político y el conflicto armado. Luego, la apertura económica y después el despertar social. Y cerramos con una conclusión sobre los retos que todavía quedan pendientes. Son temas que se conectan entre sí, así que presten atención porque todo tiene su hilo. Arrancamos el tablero político. A principios del 2000, Colombia vivía una situación crítica. Las guerrillas controlaban rutas enteras y el Estado tenía presencia muy limitada en zonas rurales. Llega la política de seguridad social, que le devuelve al Estado el control de las vías principales y debilita militarmente a las FARC. Y aquí viene algo que no mucha gente sabe. Colombia pasó de tener 2 partidos dominantes, que eran el liberal y el conservador, que todos nos acordamos, que gobernaron casi 150 años, a un multipartidismo real. Hoy en día hay más de 10 partidos con representación en el Congreso. Ese cambio no fue solo político, fue cultural. Y un dato curioso es de que Colombia es uno de los países en el mundo donde el bipartidismo se rompió sin ninguna guerra civil ni ninguna dictadura de por medio. Fue un cambio gradual, electoral y constitucional. Veamos cómo se fue construyendo esta historia año a año. En el 2022 arranca la ofensiva militar y en el 2023 se da la desmovilización parcial de las AUEs, un proceso que fue muy polémico porque muchos cuestionaron si había justicia real. En el 2019 se abren las puertas al diálogo y en el 2016, el punto más significativo de toda la era, se firma el acuerdo de paz con las FARC en La Habana. Fue el primer acuerdo de paz negociado con la guerrilla más antigua del hemisferio occidental. Y para cerrar esta línea, en el 2022, Colombia elige por primera vez un presidente de izquierda, un giro que sorprendió a muchos analistas internacionales. Y como para finalizar, dato curioso, las negociaciones de paz con las FARC tomaron exactamente 4 años. Desde Oslo en el 2012 hasta La Habana en el 2016. Participaron más de 60 países como observadores. Desde Oslo en el 2012 hasta La Habana en el 2016. Participaron más de 60 países como observadores. Y ese 2016 merece su propia diapositiva, porque el acuerdo de paz con las FARC fue un hito histórico, no solo para Colombia, sino para el mundo. Se construyó sobre 3 pilares: la justicia especial de la paz, conocida como la JEP, la recopilación de los combatientes de la vida civil y una reforma rural integral. Pero hay que ser honestos. Hay que recordar que el acuerdo ganó el Premio Nobel de la Paz ese mismo año, y aún así el plebiscito para refrendarlo lo perdió por menos del 0,5% de los votos. Colombia estaba literalmente dividida a la mitad sobre cómo hacer la paz. Pasemos a la economía. Colombia fue uno de los países más entusiastas en la apertura económica en Latinoamérica. Firmó más de 15 tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea y con Corea del Sur. El acceso a mercados globales creció enormemente. Pero hay una trampa. La economía colombiana siguió dependiendo del petróleo y de la minería.
y cuando el precio del petróleo cayó en el 2015 y en el 2016, el país lo sintió fuertemente y el sector agropecuario, que es el corazón rural del país, sufrió la consecuencia de los productos importados más baratos. La gran pregunta de hoy es cómo diversificar esa base económica. Dato curioso, Colombia es el tercer mayor productor de café del mundo, pero su economía depende más del petróleo que del café. El café representa menos del 15% de las exportaciones totales del país. Ahora, lo que para mí es el tema más fascinante, lo social. El siglo XXI en Colombia es el siglo en que la gente salió a las calles, en el 2019 y en el 2021. El país vivió un estallido completamente social que nadie tenía en el radar. Millones de personas, especialmente jóvenes, exigiendo educación, exigiendo equidad y fin a la corrupción. Asimismo, un tema que a mí me compete mucho porque soy mujer, las mujeres pasaron a ser una minoría política a ocupar la vicepresidencia, la alcaldía y ministerios claves. Y los pueblos indígenas y afrodescendientes pasaron de la resistencia a ser sectores centrales en decisiones sobre territorio y biodiversidad. Dato curioso. En las protestas del 2021, Colombia fue uno de los pocos países donde manifestantes rurales e indígenas se unieron activamente en las marchas urbanas, algo histórico y inusual en la región. Para cerrar, Colombia ha recorrido un camino brutal estos 25 años, de un Estado casi fallido a una democracia funcional y compleja. La verdad, en esta conclusión pienso yo que quedan tres retos enormes. Avanzar en la paz total con los grupos armados que siguen activos. Reducir una de las brechas sociales más profundas de América Latina. Y hacer la transformación energética para no depender más del petróleo. Eso es muy importante. Ninguno es fácil, pero la historia reciente nos dice que Colombia sabe moverse cuando se lo propone. La Constitución de 1991 prometió un futuro para todos. Y ese proyecto sigue en construcción. Las fuentes que respaldan esta presentación están en pantalla, todas en formato APA séptima edición. Para profundizar el acuerdo de paz, les recomiendo el artículo de Rodríguez Cuadros. Para el análisis de la seguridad democrática, lea Buitrago. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado mucho mi presentación.